Soy Óscar Sotorra, médico alergólogo que trabajo en Reus y que me dedico a la especialidad de alergología e inmunología clínica. Esta especialidad es una especialidad que comprende varios tipos de patologías, todas relacionadas con la alergia. Puede comprender patologías respiratorias, puede haber patología por alergia alimentaria, alergia a medicamentos, alergia a picaduras de insectos, es decir, comprende varios tipos de patologías muy variadas. Uno de los tipos más frecuentes de patología que se ven y que el motivo de consulta es la clínica respiratoria. La clínica respiratoria comprendería básicamente problemas de rinitis y problemas de asma. Rinitis y asma no es que sean dos enfermedades distintas, es la misma enfermedad, es una única enfermedad con unas vías de afectación distintas. La vía superior afectará a la rinitis, la vía inferior afectará al asma. Y además de la rinitis, que es la afectación de la nariz, muchos pacientes que tienen problemas en la nariz se acompañan de problemas en los ojos, lo que se denomina rinoconjuntivitis. La alergia es una enfermedad o un tipo de patología que lo que hace es que hay un paciente, muchos pacientes, que reaccionan delante de delante de un alergeno que es una cosa extraña al organismo. Esa cosa extraña puede ser el polvo, un polen, puede ser un medicamento, puede ser un alimento, y delante de estas cosas que son extrañas para el cuerpo, aquel organismo reacciona fabricando unos anticuerpos. Estos anticuerpos son unos anticuerpos que se llaman IgE y que a partir de allí se desencadenan una serie de reacciones. Estas reacciones dependerán mucho de cómo ha llegado el antígeno, el cuerpo extraño al organismo, que puede ser por vía respiratoria, que es lo que dará la clínica de rinitis o asma, o puede ser por otros mecanismos, puede ser comiéndolo como un alimento, puede ser una picadura de un mosquito, una picadura de una abeja, o puede ser por un medicamento que te lo puedes tomar en una pastilla, o puede ser por una vena, o puede ser por una pomada. Entonces, si hablamos más específicamente de lo que más frecuentemente da problemas de alergia, son las patologías respiratorias que habíamos dicho, que son la rinitis y el asma. Las dos patologías están causadas por los mismos alergenos. Los dos, lo que pasa es que hay algunos alergenos que producen más patología de rinitis y otros están más la rinitis y el asma. Normalmente el asma, que es la afectación de los bronquios, casi todos los pacientes, con algunas excepciones, que tienen problemas de asma también tienen problemas de rinitis. Al revés, se ven muchos problemas de rinitis sin afectación del asma. Pero lo que pasa es que a veces llega un paciente a la consulta y le preguntas cómo estás, de la alergia, un paciente que ya está diagnosticado y te dice de la alergia bien, pero del asma mal, con un concepto equivocado, porque de la alergia es la rinitis y el asma. A veces se asocia la alergia con aquellos estornudos, aquellos picores de ojos que se ven en la primavera y que muchas veces se piensa en la alergia cuando es en la primavera, cuando la alergia es una patología que puede verse en cualquier época del año. Si una persona tiene alergia a un polen que florece en la primavera, pues las molestias serán en la primavera. Pero puede ser que tenga alergia a alguna cosa que esté durante todo el año. El polvo de casa, por ejemplo. El polvo de casa podrá dar problemas durante cualquier época del año. Quizás todo el año no igual. Normalmente los pacientes que tienen alergia a los ácaros del polvo tendrán menos molestias en verano, pero todo el año pueden tener molestias. Los pólenes también muchas veces se asocian con más molestias en primavera, y es verdad que la mayoría de pólenes florecen en primavera, pero no todos. Algunos pólenes florecen prácticamente todo el año. Aquí uno de los pólenes que más patologías dan, sobre todo en la zona mediterránea, es la parietaria, una planta que florece prácticamente todo el año, con distintos picos en distintas épocas, y en una época máxima aquí en esta zona que sería entre febrero y julio. A pesar de esto, en el resto de verano hay parietaria, en otoño hay parietaria, y quizás la única época que hay muy pocos niveles del polen sería en diciembre y en enero, pero es un polen que está todo el año. Luego hay árboles que florecen, algunos de ellos florecen antes de primavera o incluso en invierno y cogiendo parte de primavera. En esta zona donde estamos hay avellanos, y los avellanos, aunque no hay
mucha patología por los avellanos, pero cuando la hay es cuando florecen como cualquier árbol. Y el avellano florece en enero-febrero, florece en invierno. Luego nos encontramos con árboles como el olivo, que sí que este es en primavera, que en esta zona hay olivos y dan muchos problemas en mayo-junio, pero en España hay otros sitios donde dan más problemas. Si una persona en vez de vivir aquí vive en Jaén, pues el problema por el olivo será mucho peor que si vive aquí. Habrá unos niveles mucho más altos que le causarán unas molestias que aquí serán mucho menores. ¿Otros pólenes? Pues otros pólenes pueden comprender épocas diversas, ¿no? El ciprés es un árbol que da muchos problemas de alergia también, y el ciprés es un árbol que florece pues entre parte de invierno y principios de primavera. Puede comprender también muchas épocas del año, bueno, muchas, 2-3 meses, pero que no es precisamente solo la primavera. En el periodo máximo de primavera ya no está florecido, el ciprés ya no da problemas de alergia. Luego nos encontramos también, aparte de los pólenes, y los ácaros que habíamos dicho todo el año, otra cosa que es causa frecuente de alergia son los hongos. Dentro de los hongos hay un hongo que es el principal causante de la alergia respiratoria, que es uno que se llama alternaria. La alternaria lo podemos encontrar todo el año con unos niveles distintos según la época. La época varía según los años, pero en general en otoño o incluso a veces en verano es la época que más alternaria hay. Lo digo porque a veces en verano se piensa que no puede haber nada y sí, nos podemos encontrar gente que tiene alergia a un hongo como es la alternaria, que puede ser que un año haya mucho hongo de este en verano, y nos podemos encontrar también con alguna planta o alguna mala hierba que también la hay en verano. Hay una planta que en esta zona del Mediterráneo da problemas de alergia, pero poca, pero en zonas un poco ya más interiores, en climas un poco más secos, como puede ser la salsola, por ejemplo, una salsola que da muchos problemas y que puede florecer parte de primavera, verano y principios de otoño. La salsola es aquella planta que se ve mucho en las películas típicas del oeste, que se la lleva el viento y que se ve por las calles, ¿no? Que se la lleva, ¿no? De esta manera es cuando la planta ya no está florecida. De esta manera la planta se esparce para que se pueda reproducir, pero el polen florece un poco antes. Por esta es una planta que da muchos problemas en sitios interiores y que, bueno, aquí no, pero si nos vamos, por ejemplo, a Murcia da muchos problemas. Y si nos vamos dentro de Cataluña, en Lleida ya empieza a dar muchos problemas. Solo que estés a unos cuantos kilómetros al interior y es una planta que da muchos problemas. Normalmente mucha gente piensa que cuando hay una planta con unas flores muy vistosas, que le dará muchos problemas de alergia. Pero las plantas con flores vistosas sí que las pueden dar, sobre todo si te dedicas, a lo mejor, ¿no? Si eres una persona que te dedicas trabajas en una floristería. Pero las plantas con flores vistosas son plantas que generalmente no dan problemas de alergia, porque las plantas con flores vistosas polinizan a través de los insectos. Tienen una polinización lo que se llama entomófila. Y los insectos vienen a la planta por el olor, por el color de las flores y, por tanto, el polen, que es lo que es el causante de la alergia, no se encuentra mucho en el ambiente, porque es el insecto el que lo transporta. Las plantas que dan alergia muchas veces son las plantas pequeñas, malas hierbas, algunos árboles sí, pero plantas que la flor de esa planta no es llamativa especialmente. La gente no recuerda esa planta por la flor, como es, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Cuando vemos una planta cerca, está lleno de abejas y no es una planta que dé alergia. La puede dar eso, ¿no? Si estás encima. Pero la planta con un polen más pequeño, que es el que se transporta por el viento, es decir, la polinización anemófila, estos pólenes que pueden llegar a muchos kilómetros. A veces una persona puede tener una alergia a una planta que no la tiene en su casa, que no hace falta tenerla en su casa, y que la tiene a 100 kilómetros, y esa planta a 100 kilómetros, si está floreciendo, el polen le llegará en poco tiempo y le puede ser la causante de sus problemas, ¿no? Luego otra cosa que también es causante de alergias frecuentes, como son los animales. Los animales, sobre todo animales de pelo, ¿no? Los animales como el perro y el gato, más el gato que el perro, en muchas personas pueden dar alergia. Y claro, el perro y el gato darán problemas todo el año, no es una alergia estacional.
No todos los animales son iguales, algunos pueden dar más. Por ejemplo, hay un animal que es el hámster que da muchos problemas, y problemas de asma graves en la persona que lo tiene. Eso es fácil de tratar, porque el tratamiento de la alergia consiste, en general, como cualquier enfermedad. El primer tratamiento es la prevención. Si tú tienes alergia a algo, dejas de tener contacto con lo que tienes alergia y solucionado, no hace falta ningún otro tratamiento. Por tanto, si solo tienes alergia a un animal, dejas de tener alergia al animal, dejas de tener contacto con el animal y se han arreglado las molestias. Si eso no es posible, a veces no lo es de ninguna manera o a veces solo en parte. Si tú tienes alergia a los ácaros del polvo, no podemos eliminar el polvo, pero sí podemos disminuir la cantidad de polvo que tú tienes de forma habitual en tu ambiente habitual. Y el ambiente habitual sería sobre todo el domicilio. Y dentro del domicilio, el sitio donde menos polvo tendría que haber es la habitación donde se duerme, que es donde se acumula, donde tiene los problemas. Recuerdo un paciente que fue curioso porque lo visité y vivía medio año, vivía en un pueblo, y el otro medio vivía en otra casa que tenía en un pueblo que estaba a 10 kilómetros. Es decir, que tenía que haber lo mismo en un sitio que en el otro. Y en cambio en una casa estaba con un problema de asma muy grave, y en la otra, y los otros 6 meses que estaba en la otra casa, pues no tenía nada. No tenía ninguna molestia, no tenía casi necesidad de ningún medicamento. Estuvimos averiguando lo que se tenía que hacer. Si se pudiera, lo ideal sería ir a casa al paciente, ver qué pasa, porque te lo cuentan y el paciente me decía que todo era igual, que no había ninguna diferencia. El paciente solo tenía alergia a los ácaros del polvo, por tanto no, y la limpieza, según decía, se hacía la misma en una casa que en la otra, no podía haber cambios. Bueno, al final un día, yo insistiendo, un día viene a la consulta y dice que ya se ha arreglado todo. Se ha arreglado todo porque no pensaba que en la casa donde tenía las molestias, debajo de su cama tenía un colchón que hacía no sé cuántos años que lo tenía, lleno de polvo, que lo sacó y todo se solucionó. Continuaba con sus molestias, pero unas molestias leves que no necesitaban prácticamente medicación. Por tanto, lo que decía, ¿no? El tratamiento de la alergia sería, lo primero, la prevención. Prevención es intentar evitar lo que tienes alergia. ¿Que lo puedes conseguir del todo? Perfecto. Hablábamos de la alergia respiratoria, pero si hablamos de una alergia a un fármaco, si tú tienes alergia a un medicamento, la mejor solución es no tomar ese medicamento más y no te producirá ningún problema de alergia. Si tú tienes alergia a un polen, será más complicada la prevención. Si tienes alergia a un animal, como decíamos, será más fácil. Si después de hacer la prevención no han desaparecido las molestias porque el alergeno, el que causa esto, no lo podemos evitar del todo, pues tendremos que recurrir a otro tipo de tratamiento, que el tratamiento ya será con algunos medicamentos. Hay medicamentos que pueden servir para tratar estas molestias, que pueden ser algunas veces solo sintomáticos del momento que las tienes y son más esporádicas, o de mantenimiento con un antiinflamatorio, que pueda ser de una forma más continuada el tratamiento que necesite según cada paciente y en el momento que lo necesite. Y además, como decíamos, ¿no? Hay alergenos que no están todo el año igual, por tanto, el que tiene alergia a un polen que solo florece 2 meses al año, habrá unos meses que necesitarán medicamentos y unos meses que no necesitarán nada. Por tanto, el hecho de tener alergia no implica que siempre tenga que tener un tratamiento continuo y de por vida siempre el mismo, sin cambiarlo. Tiene que ir cambiando, es una cosa, no es estática. Otra cosa que puede haber, pues si hemos hecho un tratamiento preventivo y no funciona del todo, y hacemos un tratamiento sintomático con medicación. Puede que esa medicación la necesite de forma esporádica o la necesita de forma muy continuada. Si la necesita de forma continuada o no le acaba de resolucionar el problema o va empeorando, algunas veces, esto no siempre, pero algunas veces se puede plantear un tratamiento de una desensibilización, es decir, dar un tratamiento para intentar que ese paciente consiga hacer unos anticuerpos o más o menos en este sentido, para que se vaya protegiendo contra esa alergia y poco a poco vaya mejorando, necesitando cada vez menos medicación y pudiendo disminuir sus molestias. Claro, esto cuando hablábamos de la alergia respiratoria, claro, si hablamos de una alergia a un alimento, pues es muy fácil, supuestamente, ¿no? Porque si un paciente tiene alergia a un alimento, no lo come y ya está. Eso
Es lo que parece, pero a veces no es así, porque si un paciente tiene alergia a algún polen, hay proteínas que están en común en algunos pólenes y en algunos alimentos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el tener alergia a algún polen puede facilitar tener alergia a algún alimento. Digo polen, pero también sirve para los ácaros del polvo. Ácaros del polvo, pues hay personas que tienen alergia a los ácaros del polvo y algunos de los que tienen alergia a los ácaros del polvo, no todos, tienen proteínas en común con un tipo de marisco, con las gambas. Pues algunas personas que tienen alergia al polvo pueden tener alergia a las gambas y a los caracoles. No todos, pero algunos. El polen, lo mismo. Hay personas que pueden tener alergia a un polen de una planta y ese polen de una planta puede encontrarse también en algún alimento. A veces ha empezado la alergia al polen y ha empezado la clínica respiratoria y acaba con una alergia respiratoria, y a veces es al revés, empieza con una alergia a un alimento y pasa a una alergia polínica, ¿no? A una alergia respiratoria. Un ejemplo, por ejemplo, es en una alergia que aquí se encuentra, pero no mucho, es la alergia al abedul, y no se encuentra mucho porque aquí no hay muchos abedules, aunque el abedul es un árbol de la misma familia que el avellano, lo que quiere decir que muchas personas que tienen alergia al abedul aquí no tendrán alergia por el abedul, pero a lo mejor tendrán alergia al avellano. El abedul es un árbol que en el norte, en zonas nórdicas hay mucho, en el norte de Cataluña puede haber, y en países nórdicos. A veces nos encontramos en gente que son extranjeros, que vienen de Alemania, por ejemplo, que hay mucho abedul, y que nos encontramos que en Alemania tienen muchas molestias, y llegan aquí, las tenían en primavera a lo mejor, y aquí llegan y las tienen en enero o febrero. ¿Cómo puede ser? Aquí no hay abedul, allí era por el abedul, pues la alergia era por el abedul, que allí florece en primavera, pero aquí nos encontramos que no tienen el abedul, pero a lo mejor tienen el avellano, que florece en enero o febrero. Y una cosa explica la otra. Y puede tener en común proteínas el abedul con algún alimento, como puede ser la manzana. Por tanto, el que tiene alergia al abedul, esto no es por sistema, no es que el que tenga alergia al abedul tenga que tener alergia a la manzana. Pero en algunos países, como en el norte de Europa, que hay mucha alergia al abedul, hay más alérgicos a la manzana que aquí por la misma proteína, porque facilita la alergia a un polen, facilita que luego aparezca la alergia a un alimento. Aquí no es la cosa más frecuente, pero aquí es muy frecuente la alergia al melocotón. Hay mucha gente que tiene alergia al melocotón. Puede ser que sea un problema solo del melocotón, sin más, pero el melocotón tú puedes tener alergia por el melocotón en sí, por una proteína que tiene, por muchas proteínas, tú puedes tener alergia a cualquier proteína, pero una de las más frecuentes es una que se llama LTP. Esta proteína la encontramos en el melocotón, en muchas otras frutas, en muchas verduras y en algunos polenes. Y entonces nos explica por qué algunos pacientes pueden tener alergia a algunos polenes y además tener alergia a algunos alimentos como el melocotón. Pero, digo el melocotón, como puedo decir, las cerezas, la fresa, la pera, todos lo pueden tener, y algunas frutas y algunas otras verduras también lo pueden tener. Es decir, la alergia a veces empieza de una manera y acaba complicándose con otras cosas, y empiezas con un problema de alergia respiratoria y se junta una alergia alimentaria, y bueno, se trata de intentar averiguar cuál es el origen de las molestias del paciente y cómo las podemos controlar con el tratamiento que sea el más adecuado en cada caso de cada paciente. Estas alergias pueden aparecer con el paso del tiempo, es decir, yo, por ejemplo, puedo no tener alergia a un determinado alimento, pero con la edad puede llegar a aparecer esta alergia a esta proteína o a este... Sí, la alergia hay una predisposición genética de poder tenerla. Eso no quiere decir que todo el que tenga unos padres con alergia lo vaya a tener, pero hay más posibilidades. Pero puedes tener alergia sin que tener ningún familiar. Pero por una alergia muy frecuente alimentaria es a la leche y al huevo, que se da en niños muy pequeños, que es la primera alergia que aparece. Esta alergia, que se produce por muchos motivos, y uno de los motivos es por inmadurez tanto del sistema inmunitario como del tubo digestivo, a medida que se van haciendo grandes los niños, muchas veces va desapareciendo. Pero tú puedes no tener alergia a un alimento y aparecer al cabo de unos años. Puedes tener no alergia a un polen y aparecer al cabo de unos años. De hecho, en los niños la alergia más frecuente, generalmente respiratoria, es la alergia a los ácaros del polvo. Y en cambio en los adultos, que la pueden mantener, aparece más alergia a pólenes. Normalmente
Hay niños con alergia a los pólenes, pero aparece generalmente en personas mayores, muchas veces a partir de los 15, 20, 25, incluso a los 40 años. Difícilmente aparece una alergia respiratoria más allá de los 50 años, a no ser que haya habido cambios. ¿Cambios qué quiere decir? Una persona que vivía en un sitio donde no había aquella cosa, aquel polen o aquella planta de lo que sea, o los ácaros, y se va a vivir a un sitio donde sí los hay. Pues ya puede haber la edad que tenga, que le parecerá, aunque sea mayor. Por ejemplo, aquí hay inmigrantes que vienen de Marruecos. De Marruecos hay muchos sitios. Los que vienen de Marruecos y vivían en un sitio cercano a la costa, pues a lo mejor tendrán unos polenes parecidos aquí, y a lo mejor tendrán ácaros del polvo igual aquí. Pero si bien vivían en una zona desértica, pues a lo mejor no había ácaros del polvo. Y se vienen a vivir aquí, y aquí sí hay, y aquí aparecerán las alergias. Y a lo mejor son mayores y les aparecen de mayores. Si una persona vive en los ácaros del polvo a más de 1.000-1.500 metros de altura, hay menos, dan menos problemas. Si una persona vivía en los Pirineos y de golpe viene a vivir aquí, pues le parecerá una alergia que no tenía. Aunque sea una alergia que muchas veces aparece en niños, pues la alergia a los ácaros le puede aparecer con 50 años, porque toda la vida ha vivido en un sitio donde no los había y se traslada a vivir a un sitio como este. La alergia puede aparecer a cualquier edad, pero normalmente aparece en gente joven, al menos antes de los 50 años, pero claro, las alergias a medicamentos, hay más alérgicos en gente mayor que en gente joven. Como mayor es una persona, más medicamentos utiliza, y como más medicamentos utiliza, más posibilidades de que aparezca una alergia. Por tanto, una alergia a medicamentos es más posible que le pueda aparecer a una persona mayor que a un niño. ¿Y qué podemos hacer para prevenir alergias? ¿Se puede hacer algo o es una cosa que tenemos que combatir con medicamentos o hay algún tipo de prevención? Es que la prevención es difícil porque no sabes lo que puede pasar. Es decir, no podemos hacer una prevención a una persona a la que no tiene alergia, por si acaso. No le podemos decir a la gente, no tengas un gato porque a lo mejor te aparece una alergia. La mayoría de la gente que tiene alergia a los que tiene gatos no tiene alergia. Es decir, ni que la alergia sea frecuente, la mayoría de gente no la tendrá. No le podemos decir a la gente, no lo tengas por si acaso te aparece una alergia. Tenemos que hacer prevención, sí, cuando empezamos a ver que ya empieza a haber algo. Pero prevención, por si acaso, bueno, se está diciendo que si una persona tiene sus padres que tienen alergia, es un niño, antes se decía, los alimentos los retrasamos, como más los retrasemos mejor. Pues ahora la tendencia es introducirlos como antes mejor. Y como antes mejor, siempre que el niño esté preparado para ingerir esos alimentos, es más probable que no le aparezca esa alergia. Pero en la prevención a veces, como que juegan muchos factores en la alergia, es difícil. Hay niños que viven en ambientes toda la vida, en una granja, lleno de animales, y dirás, aquí hay muchos animales, habrá más suciedad de los animales, y dirás, este niño estará fatal, y se encuentran que son niños que están perfectos y que no tienen ninguna molestia. A veces no, depende de lo que tengas en tu base genética, te predispondrá una cosa o otra. Entonces, la prevención es más que nada cuando empiezas a ver alguna cosa, alguna molestia. Y entonces lo que tienes que hacer es intentar diagnosticar si lo que te pasa es una alergia o no lo es. Porque claro, el problema de nariz, la rinitis, muchas veces puede ser una alergia, pero a veces no lo es. Antes de decir, estornudo, tengo una alergia, vamos a ver qué es. A lo mejor resulta, hay gente mayor que tienen una rinitis, que lo que se llama rinitis del anciano, y no es por ninguna alergia, es porque hay cambios en su mucosa que empiezan a dar una serie de molestias. Y eso prevención no será, sino que bueno, cuando tengas alguna cosa se tendrá que estudiar si hay alguna alergia o no, y si la hay, tratarla, y a veces con la prevención se podrá arreglar. A veces la prevención, o a veces tienes alergia a alguna cosa y podrás intentar desensibilizarla, es decir, conseguir, si una persona tiene alergia a una abeja y le pica una abeja, y cuando le pica la abeja pierde el conocimiento y se ahoga, pues tendremos que hacer algo para que se le vuelva a picar, no le pase. Y esto es lo que se llama desensibilización, intentar conseguir que ese paciente vaya haciendo unos anticuerpos hasta que su alergia se vaya desapareciendo y pueda ser picado por una abeja sin que tenga ninguna reacción. Entonces, ¿es posible erradicar por completo una alergia a algún elemento?
con esto? Yo diría controlarlo. Lo que pasa es que sí que es verdad esto, ¿no? El que le hace una reacción severa por todo el cuerpo, pierde el conocimiento. Se puede llegar a morir de una picada de una abeja, podemos conseguir muchas veces que no tenga alergia en estos casos. Pero una persona que tenga alergia respiratoria o un polen, podremos conseguir controlarlo. Es decir, tenemos una persona que tiene alergia a los ácaros del polvo y tiene molestias cada día. Y ponemos un tratamiento por prevención, no nos es suficiente, ponemos un tratamiento con medicamentos, no nos es suficiente, y ponemos un tratamiento desensibilizante. Y conseguimos que esa persona esté bien, no tenga molestias. Vale. Habremos disminuido su nivel de alergia. Habremos conseguido que necesite más polvo para que tenga molestias. Pero si un día se va a una casa, es decir, con su ambiente a lo mejor no tendrá ninguna molestia, con el ambiente normal, con el que antes sí tenía molestias, pero un día se va a una casa que está cerrada, que hace años que no entra nadie allí, que está llena de polvo, a lo mejor ese día empieza con molestias. Pero claro, si sabemos que una persona tiene alergia al polvo y tienes, por ejemplo, una casa para ir a pasar el verano y allí no vive nadie en esa casa, pues lo que se tiene que hacer, los familiares que no tienen alergia, que vayan un día antes y se dediquen a limpiar la casa, que no entre la persona con mucho nivel, porque aunque hayas puesto un tratamiento, si hay mucho nivel de una cosa te dará un problema. Nosotros tenemos una alergia. Es importante que la gente que sufre alguna alergia vaya a ver a un especialista antes de que pueda ser grave, o recomienda. Depende de las molestias. Como en todo, puede ser muy grave o muy leve. Muy leve, si una persona tiene alergia al polvo que habíamos dicho, y lo que hace es que solo estornuda el día que se saca más polvo en su casa, o sea, hace el cambio de ropa del armario, que estaba llena de polvo del invierno al verano, bueno, quizás que vaya a consultar su médico de cabecera, y no hará falta ni ir a ningún especialista si las molestias son muy leves. Ahora, si necesitan medicación continuada, sí que requerirá un especialista. Pero si son leves, su médico de familia o pediatra, si es un niño, lo puede ir controlando. Lo primero sería siempre ir al médico de referencia, que sería el médico de familia o el pediatra.